experimentábamos de hecho una desconexión extrema. Para lograr mantener esta conexión, muchas de las civilizaciones antiguas generaron técnicas y prácticas que han llegado hasta la actualidad. De hecho, el yoga u otras prácticas como el tai chi, puedo nombrar otras cosas, la meditación, etcétera, son todas prácticas que se pueden utilizar para mejorar nuestro estado de conexión, pero que eran indispensables en nuestros últimos tiempos para estar bien y para estar en armonía. ¿Por qué? Porque el ambiente no estaba en armonía, o sea, la era en la cual estábamos transitando era una era de gran desconexión y de gran desarmonía. Ahora que estamos volviendo a entrar en una era de iluminación y de reconexión con el universo, tenemos que empezar a trabajar en esto. Ahora, con ciertas trampas y chicanas, la élite ha buscado prolongar, y de hecho no solo ha buscado, sino que de algún punto lo ha logrado, aunque yo creo que en términos temporales no ha hecho más que atrasar, sostenerse al segundero y retrasarlo 5 segundos en lo que es escala global. Pero bueno, la élite ha buscado prolongar este estado de desconexión con trampas y chicanas. Por eso mismo también en la actualidad vemos la aparición de lo que se podría llamar como árbitros, varias entidades que han encarnado en la actualidad solo para dar un empujoncito o una ayuda, porque el juego ha sido de alguna forma manipulado, porque se ha mantenido en desconocimiento de un montón de cuestiones a la gran parte de la humanidad. O sea, nosotros como humanidad hay muchos individuos que ya se han encontrado con verdades y con, es más, digamos, no solo esto en cuestiones metafísicas, estoy hablando de ciencia, estoy hablando de todos los niveles de conciencia que nosotros tenemos, todos los niveles que podemos alcanzar como seres humanos. Lamentablemente se han suprimido a estas personas que han alcanzado estos lugares y las enseñanzas o lo que podríamos haber tomado de esta situación ha sido de alguna forma trastocado para que a nosotros no nos quede ninguna posibilidad de alcanzar estas verdades y esta conexión con el universo. Pero bueno, como sabemos, nada, no se puede vencer los ritmos naturales de la vida, y esto es algo con lo que la élite, yo creo que es algo de lo que la élite está aprendiendo en su encarnación actual. Por lo pronto no va a poder detener esta nueva era que se viene, por más trampas y por más manipulación que ponga dentro de la conciencia humana. Nosotros estaremos entrando a esta nueva era, y esto se debe al trabajo que nosotros mismos vamos a hacer. De hecho, vamos a hablar un poco más de esto en el próximo programa, pero nosotros, no digo nosotros porque los tomo a todos ustedes oyentes como incluidos dentro de los trabajadores para generar esta nueva civilización humana. Volviendo ya al tema de la desconexión y de las trampas o manipulaciones que hemos tenido para que se mantenga este estado de desconexión, yo digamos, he clasificado estas eh, manipulaciones o digamos, problemas actuales en 4 categorías para ayudarnos con la presentación del tema. Lo he puesto en mental, físico, espiritual y sutil. Por supuesto, como ya dije anteriormente, todo esto no puede ser considerado por separado, sino es más que por términos de explicativos. Esto se debe a que todo, todo debe ser considerado como en conjunto, y todo está influenciándose los unos a los otros. Pero bueno, volviendo ya a estas clasificaciones que he hecho para explicar este tema, arranquemos con la primera, que sería la mental. Dentro de la mental tendríamos como primer ítem la programación cultural. ¿A qué me refiero yo con programación cultural? Bueno, desde el día que nosotros nacemos hasta el día que nosotros nos morimos y dejamos esta experiencia, estamos viviendo dentro de una cultura. Y dentro de esta cultura actual existe una programación de lo que es real. Desde el día que nacemos se nos dice, a partir de nuestros padres que también han sido programados dentro de esta cultura, lo que es posible
cuáles son las autoridades y cuál es la estructura que existe. Muchos de los ciberoyentes quizás, sobre todo si por ahí son de las generaciones más jóvenes, que ya han venido con otro tipo de energía, les habrá ocurrido, a mí en particular me ha pasado, de no entender las estructuras de la autoridad o las estructuras con las que se manejaba el mundo, por qué había tanta injusticia y demás, porque bueno, por ahí uno todavía estaba en contacto con sus estado superior y no entendía un poquito cómo estaba esta realidad tan trastocada. Dentro del tema de la realidad y la estructura y autoridad entra toda la programación piramidal de que uno tiene que estar por encima del otro, de la competencia continua, de, en vez de una contemplación circular, como se hacía en los tiempos antiguos en algunas tribus, y creo que es la forma natural de expresarse, es en forma circular y no piramidal, digamos, de estar buscando siempre estar por encima del otro y estar en estado de competición. Yo creo que si nosotros observamos la naturaleza, a pesar de que de todo lo que se nos ha dicho, esto no se observa en ningún lado. Sobre este tema, la programación cultural, podríamos dedicar muchísimo tiempo. Hablábamos en el programa anterior de la historia. Esto entraría dentro de la programación cultural. Tenemos en cuenta todas las ciencias, la educación en sí es primordial para esta situación. Por eso una de las cuestiones claves para esta nueva era es la educación, que nuestros hijos y nosotros mismos también empecemos a entender el mundo de otra manera, entenderlo de una manera más acorde a nuestros tiempos y así poder generar los cambios que necesitamos en nuestra sociedad, que necesita urgentemente una revitalización. Dentro de esta categoría mental también tenemos la saturación como segundo ítem. ¿A qué me refiero con saturación? Bueno, pensemos en qué tan difícil es para nosotros ordenar nuestros pensamientos cuando, digamos, el ingreso de información es tal que nos satura. Uno caminando por la ciudad puede observar los carteles, los sonidos, las charlas. Es un continuo zumbido mental que a uno le evita tener ningún tipo de reflexión clara. Esto lo vemos muy claramente cuando nos retiramos a la naturaleza y tenemos la oportunidad de disfrutar algún momento de tranquilidad dentro de ella. La misma naturaleza nos centra en esos ritmos más reales, más naturales, en los cuales nuestros pensamientos comienzan a fluir de manera más ordenada. Siempre hay un primer momento en el que, como de gran aceleración de pensamientos, o hasta que cortamos ese chorro de pensamiento continuo. Por eso es muy importante también para nosotros, es vital tener esos retiros a lugares naturales, si vivimos dentro de ciudades, y sobre todo si vivimos dentro de grandes ciudades, como es mi caso, que es la capital federal, donde la saturación es continua. También es importante no digamos, dejarse llevar por la continua sobrecarga digamos, de impulsos, como puede ser el ver continuamente la tele o la computadora. También puede ser algo bastante negativo si no es usado correctamente. Y luego tenemos la negación y la mecanización como último ítem que yo coloco en la categoría mental. La negación y la mecanización lo tomo de la siguiente manera. A nosotros se nos dice que la mente funciona de una forma y se le niega, se le da un cariz casi mecánico. La mente funciona como algo donde uno le ingresa, tiene un input, tiene un output. La psicología, por ejemplo, suele ser muy cerrada, solo se queda en ese pequeño espacio que ha tenido para jugar. Nosotros cuando podemos tener alcance a la base, que es por ahí Freud, y después Jung, que me parece de lo más interesante y de lo más relevante que hay, podemos entender que ellos en ese comienzo estaban haciendo un análisis mucho más profundo de lo que ahora tenemos en la actualidad sobre los estados mentales. Y cuando hablo de negación, también hablo de la negación de la importancia de los pensamientos que nosotros tenemos.
Esto a mí me costó bastante también de entenderlo y de comprenderlo. Cuando uno consume o mantiene ciertos pensamientos negativos, estos pensamientos tienen mucha influencia en nuestro, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro entorno. Uno no puede estar consumiendo, digamos, cosas negativas o consumiendo eh, porno, porno de tortura como están estas películas de Saw y todo este género de terror que se ha puesto tan de moda. Si uno tiene ese consumo tóxico, si uno está pensando continuamente negativamente, si uno está pensando continuamente perversamente, esto nos afecta directamente y crea un entorno que es sumamente negativo. Uno lo puede observar en gente que se deja llevar por todo, digamos, por la exploración de los factores más oscuros que podemos tener como humanos. Yo en particular también tuve una época donde me dejé llevar mucho por la parte más sádica o oscura de la realidad humana, donde también escuchaba muchísimo el metal y de lo más oscuro, y eso en el análisis retrospectivo vi cómo se generaba ese ambiente alrededor que se condecía con lo que yo pensaba. Pero bueno, pasando al segunda categoría, que tenemos la parte física. Sería la primera que coloco es la alimentación. La alimentación es vital para nosotros. Eh, Pensémoslo de la siguiente forma. Si nuestro cuerpo sería una máquina, la alimentación no es nada más ni nada menos que el combustible de esta máquina. ¿Y qué tan importante es el combustible para toda máquina? Creo que eso todos lo sabemos. Entonces, la alimentación es algo básico para comenzar a estar bien. Cualquier persona que quiera comenzar a tener una vida sana y en armonía y natural, tiene que comenzar dentro de sus primeros ítems a alimentarse bien. Alimentarse bien no tiene que ver con una dieta en particular, si bien les recomendaría a todos por una cuestión personal y por una cuestión espiritual también que se volvieran vegetarianos. Aparte de esto, en realidad alimentarse bien tiene que ver con consumir lo que su cuerpo necesita. Nosotros estamos muy desconectados con lo que nuestro cuerpo necesita y aparte también tenemos un nivel de consumo de comida muy insalubre en el tanto y el cuanto la comida de la cual disponemos es muy mala en general. ¿Por qué? Porque ha llevado en esta cultura, en este sistema, en la actualidad a un consumo de alimentos sumamente prefabricados y alimentos también altamente manipulados, que lo voy a hablar también en el segundo ítem, que tiene que ver con nosotros no consumimos ya el tipo de alimento natural y cargado de nutrientes como en tiempos pasados, sino más bien un producto manipulado industrialmente, lo cual es muy negativo no solo en tanto y en cuanto a la cantidad de químicos que se le agregan y a todas las situaciones que tienen que ver con el proceso industrial en sí, sino también por el valor energético. La comida de la abuela, la comida de la madre, la comida que nosotros podemos hacerle a nuestra pareja o que podemos cocinarnos para nosotros mismos, o la comida que nos hace un amigo o nosotros le hacemos a él, siempre tiene ese sabor especial y siempre tiene ese plus del amor que uno coloca en esa comida. Y puede sonar un poco tonto, pero sabiendo el nivel energético que se maneja y la importancia de esto, no es lo mismo consumir una comida que haya sido realizada con amor, con buenas intenciones, con buenas energías, que una comida de alguien que odia su trabajo, está haciéndolo por dinero y que además tiene un alto nivel de frustración o de problemas o está totalmente descontento con su vida. O sea, imagínense el nivel energético que tiene una hamburguesa de McDonald's, aparte de ser una porquería nutritivamente y una porquería como producto, también es una porquería energéticamente, porque ese pobre individuo que está trabajando en ese lugar no está para nada contento con su momento actual, a menos que sea alguien, bueno, que por ahí tenga muy buena onda y haga esa hamburguesa con la mejor onda, aún así no le va a salvar nada de que sea un producto pésimo y de última calidad para el consumo humano.